La puerta del estudio se abrió sin que nadie tocara, y ahí estaba Rubén, después de 12 años, con un traje que le quedaba grande y un abogado detrás, sosteniendo un portafolio contra el pecho, como si fuera un escudo. «Vengo a hablar de lo que me corresponde», dijo mi esposo, ex esposo. Nunca terminamos de decidir cómo llamarlo. «Del dinero de las pinturas, la mitad es mía. Emiliano es mi hijo». Lo dijo frente a 3 cuadros todavía sin secar, frente al olor a aguarrás que llenaba el cuarto, frente a Emiliano, que estaba sentado en su banco de siempre, con un pincel entre los dedos y la mirada puesta en la ventana, como si su padre fuera una corriente de aire más. Yo tenía en la mano un trapo manchado de azul de Prusia. No lo solté. No me temblaron las rodillas, como me las había imaginado temblando durante años, en las noches en que fantaseé con este momento y no supe nunca si iba a llegar. Me quedé de pie entre mi hijo y ese hombre y sentí una calma extraña, casi fría, subirme por la espalda. «Buenas tardes a ti también, Rubén», dije. El abogado carraspeó y empezó a hablar de bienes gananciales, de que el niño era menor cuando ellos se casaron, de fechas y de porcentajes. Yo lo dejé hablar. Abrí la boca para responderle, para decirle exactamente lo que había ensayado, cuando sentí la mano de Emiliano cerrarse sobre mi muñeca. Mi hijo casi nunca me toca por iniciativa propia. El contacto le cuesta. Que Emiliano buscara mi mano en ese momento, con ese hombre en la puerta, me detuvo más que cualquier ley del mundo. Lo miré. Él seguía viendo la ventana, pero su mano apretaba, firme, y con la otra levantó el pincel y señaló despacio hacia Rubén, sin mirarlo, y dijo una sola palabra con esa voz suya, plana y exacta: «No». Y para entender por qué esa sílaba me cambió todo, y por qué el abogado guardó sus papeles esa tarde sin que yo dijera casi nada, tengo que llevarlos 12 años atrás, a la noche en que este mismo hombre cerró la puerta de nuestra casa jurando que no volvería jamás. Me llamo Adriana Sáenz. Tengo 52 años y vivo en Mérida, en una casa vieja del barrio de Santiago, de esas de techos altos y pisos de pasta con dibujos de flores que ya casi nadie fabrica. La compré con mi madre cuando yo tenía 26, mucho antes de conocer a Rubén, con lo que juntamos de dar clases las dos, ella de bordado, yo de dibujo en una secundaria pública. Ese detalle, quién compró la casa y con qué dinero, va a importar más adelante. Guárdenlo, soy maestra de artes plásticas. Llevo casi 30 años enseñando a adolescentes a mezclar colores, a mirar una sombra, a no tenerle miedo a la hoja en blanco. Nunca fui rica, nunca quise serlo. Mi vida cabía en un salón de clases con olor a temperas baratas y en la cocina de mi casa, donde por las tardes bordaba mi madre junto a la ventana hasta que la vista le falló. A Rubén lo conocí a los 34. Era representante de una empresa de materiales de construcción, de esos hombres que llegan a cualquier lado hablando fuerte y saludando a todos por su nombre, aunque no los conozcan. Me pareció seguro, alegre, distinto a mí, que siempre fui callada. Nos casamos rápido. «Demasiado rápido», dijo mi madre, y yo me enojé con ella por decirlo. Ahora sé que las madres a veces ven cosas que una no quiere ver. Emiliano nació cuando yo tenía 36. Fue un embarazo difícil y un parto largo, y cuando por fin lo pusieron en mi pecho, sentí que toda mi vida había estado esperando ese peso tibio y pequeño. Era un bebé serio. No sonreía tanto como los otros. No volteaba cuando lo llamábamos. Al año y medio no decía palabras, y en cambio ordenaba sus juguetes en filas perfectas por color y se quedaba mirándolos durante horas, y si alguien movía uno, lloraba como si le hubieran roto algo por dentro. Los diagnósticos tardaron. En aquellos años, en una ciudad como la nuestra, no era tan fácil. Fuimos de un consultorio a otro hasta que una neuróloga en el centro nos dijo la palabra que a mí no me asustó, pero a Rubén sí: autismo. Trastorno del espectro autista. Emiliano necesitaría terapias, paciencia, rutinas, una vida hecha a su medida. Recuerdo el trayecto de regreso en el auto.
Yo iba pensando en cómo íbamos a organizarnos, en qué terapeuta buscar, en si el seguro de la escuela alcanzaría. Rubén iba callado, con las manos apretadas en el volante. Se detuvo en un alto y me dijo sin mirarme: ¿y así va a ser siempre? No dije nada. No supe qué se responde a eso. Ahora sé que esa pregunta fue el principio del final, aunque tardó 6 años más en cerrarse. Porque Rubén no se fue de golpe. Se fue de a poco, como se va el agua de una cubeta con una grieta fina. Primero fueron los viajes de trabajo que se alargaban. Después las terapias a las que decía que no podía acompañarnos porque tenía junta. Después las tardes en que llegaba oliendo a un perfume que no era el mío y yo fingía no notarlo porque no tenía fuerzas para una pelea encima de todo lo demás. Emiliano crecía. A los 5 años empezó a dibujar. No garabatos. Dibujaba lo que veía por la ventana, la bugambilia del vecino, con una precisión que no correspondía a su edad. La primera vez que lo vi terminar un dibujo de la fachada de enfrente, con las proporciones casi exactas y las sombras en el lugar correcto, me senté en el piso junto a él y lloré en silencio para no asustarlo. No lloré de tristeza. Lloré porque entendí que mi hijo tenía una ventana propia hacia el mundo y que esa ventana daba a un lugar hermoso. Le compré colores. Le hice un rincón junto a la cocina con una mesa baja y buena luz. Y mientras el matrimonio se me deshacía entre las manos, mi hijo pintaba. Las primeras grietas de las que después entendería el sentido fueron pequeñas. Una tarde encontré en el bolsillo del saco de Rubén un recibo de una joyería por un dije que yo nunca recibí. Lo volví a guardar donde estaba. Otra vez, revisando la cuenta que compartíamos para los gastos de la casa, noté un cargo de un hotel de la Riviera un fin de semana en que él me había dicho que estaba en Campeche por trabajo. No dije nada. Guardé el estado de cuenta en una carpeta, en el fondo de mi closet, sin saber muy bien por qué. Costumbre de maestra, supongo. Yo archivo todo. La tercera grieta fue una conversación telefónica que escuché sin querer, tarde una noche, cuando me levanté por agua. Rubén estaba en el patio, en voz baja, y le decía a alguien que aquí ya no hay vida, que el niño lo absorbe todo, que ella ya ni es la que era. El niño. Nunca decía Emiliano cuando hablaba de él con desprecio. Decía el niño, como quien habla de un problema ajeno. Me quedé en la cocina con el vaso de agua en la mano, en lo oscuro, escuchando a mi esposo describir nuestra vida como una condena, y algo se me endureció por dentro. No fue rabia todavía. Fue una especie de despedida silenciosa. Empecé a entender que el hombre con el que me había casado ya se había ido, y que lo único que faltaba era que su cuerpo siguiera al resto. Faltó poco. Fue un martes de septiembre. Emiliano tenía 6 años. Yo acababa de acostarlo después de su rutina de cada noche. El mismo cuento, la misma lámpara, las cortinas cerradas exactamente igual, cuando Rubén entró a la recámara con una maleta ya hecha. No la había preparado esa noche. La tenía lista desde antes, escondida en la cajuela del auto probablemente, esperando el valor o la excusa. «Me voy, Adriana», dijo. «Ya no puedo con esto. No es vida. Merezco algo más». Se llamaba Carola, me enteré después. Trabajaba en la oficina regional de su empresa. Tenía 30 años y no cargaba con nada ni con nadie. Rubén habló de ella como se habla de una oportunidad, no de una persona. Dijo que iba a empezar de nuevo, que él todavía estaba a tiempo de tener la vida que quería. «¿Y Emiliano?», pregunté. Se encogió de hombros. «Tú sabes cuidarlo mejor que yo. Yo nada más estorbo. Además», y aquí bajó la voz, como si dijera algo razonable, «un niño así necesita a su madre. Yo no le hago falta. Un niño así». No grité. No le rogué. Ya lo había despedido meses atrás, en la cocina, con el vaso de agua en la mano. Lo único que hice fue pedirle una cosa. «Firma la renuncia a la casa. La casa la compré con mi madre antes de conocerte. No quiero que dentro de unos años vengas a reclamar lo que nunca fue tuyo». Se rió. Se rió de verdad, como si le hubiera pedido algo absurdo. «Quédate con tu casa vieja, Adriana. Yo voy a tener cosas mejores». Y firmó. Ahí mismo,
sobre la cómoda, con la pluma que yo le pasé, un papel simple que redactó mi comadre Fabiola, que es notaria. Rubén firmó, renunciando a cualquier derecho sobre la casa de Santiago, convencido de que me estaba dejando con lo peor. No leyó bien lo que firmaba. Los hombres tan seguros de sí mismos rara vez leen. Guarden también ese detalle. Se fue esa noche. La puerta de la calle sonó con ese golpe hueco de las puertas viejas, y la casa se quedó en un silencio nuevo, un silencio que no era de tristeza, sino de otra cosa que tardé en nombrar. Alivio. Dios me perdone, pero lo que sentí esa madrugada, sentada al pie de la cama de mi hijo dormido, fue alivio. Los primeros años fueron duros de una manera que no le deseo a nadie. No por Rubén, por el dinero. Un sueldo de maestra no alcanza para las terapias que necesitaba Emiliano. Vendí el auto. Di clases particulares los sábados. Mi madre, ya viejita, bordaba manteles que yo vendía a las tiendas de artesanía del centro. Rubén mandó pensión los primeros meses y después empezó a mandar menos, y luego dejó de mandar, y un día su número dejó de existir. Desapareció tan limpiamente como si nunca hubiera estado. Yo no lo busqué. Tenía cosas más importantes que un hombre que no nos quería. Emiliano pintaba. Esa fue nuestra tabla de salvación, aunque yo entonces no lo sabía. Mientras yo enseñaba, mi madre lo cuidaba, y él pintaba. La casa se fue llenando de cuadros, la bugambilia, el gato del vecino, la olla de barro en la que mi madre hacía el frijol, la luz entrando por la ventana de la cocina a las 5 de la tarde. Emiliano no pintaba para nadie. Pintaba porque era su manera de estar en el mundo, de ordenar lo que veía, de decir lo que su boca no siempre podía. Yo, que soy maestra de arte, entendí desde temprano que lo de mi hijo no era el dibujo bonito de un niño. Había algo ahí, una manera de ver la luz, una honestidad en el trazo que a mí, con toda mi técnica, siempre se me había escapado. Pero era mi hijo. Una madre no es la persona indicada para juzgar si su hijo es un genio o si solo lo parece a los ojos del amor. Fue Damián quien lo vio primero desde afuera. Damián Escobedo era el dueño de una pequeña galería en el centro de Mérida, en una casona restaurada cerca de Santa Lucía. Lo conocí porque compraba los manteles bordados de mi madre para revenderlos a turistas. Un día vino a la casa a recoger un pedido y se quedó parado frente a un cuadro que Emiliano había dejado secándose en el pasillo, la fachada de nuestra casa vista desde la banqueta de enfrente, a la hora en que el sol pega de lado y las paredes se ponen del color de la miel. Se quedó mucho rato callado. Después me preguntó, con cuidado, quién lo había pintado. «Mi hijo», dije. «¿Cuántos años tiene?» «17». Damián me pidió permiso para ver más. Lo llevé al rincón de Emiliano, donde había docenas de cuadros apilados contra la pared. Los fue mirando uno por uno, despacio, y en cierto momento se le humedecieron los ojos, y yo no supe si ofenderme o sentirme orgullosa. «Señora Adriana», dijo por fin, «no sé si usted sabe lo que tiene aquí. Su hijo ve la luz de una manera que no se aprende. Yo llevo 30 años en esto. Se lo digo con todo respeto. Esto es de otro nivel. No le creí del todo. Una desconfía cuando alguien elogia a un hijo. Pero Damián no quería nada a cambio, o eso pensé entonces. Me propuso exhibir 3 cuadros de Emiliano en su galería, sin costo, solo para ver qué pasaba. Le dije que tenía que preguntarle a Emiliano, y él me miró raro, porque la gente no entiende que a mi hijo también se le pregunta, que sus cuadros son suyos y que él decide. Se lo pregunté a Emiliano esa noche, con las palabras sencillas y directas que él necesita. Le dije que un señor quería colgar 3 de sus pinturas en una pared donde otras personas las verían. Emiliano lo pensó. Fue hasta su rincón, revisó, y eligió él mismo los 3 cuadros. No los que yo hubiera elegido, los suyos. Ese fue el principio de todo, y también, aunque yo no lo sabía, el principio del regreso de Rubén, porque el dinero, cuando aparece, tiene un olor que ciertos hombres reconocen a kilómetros. La primera exposición fue pequeña. Se vendió un cuadro a una pareja de arquitectos
en una cantidad que a mí me pareció una locura y que Damián me dijo que era barata. Con ese dinero pagué las terapias de un año completo y arreglé el techo de la casa, que se llovía. Le abrí a Emiliano una cuenta de banco a su nombre, con las de la ley, y ahí fue a dar cada peso de cada cuadro. Yo no toqué ni uno. Ese dinero era de mi hijo, ganado con sus manos y con su mirada. Que quede claro también eso. Damián, que resultó ser un hombre decente de esos que ya casi no hay, me insistió en algo desde el principio. Había que proteger a Emiliano. Había que registrar su obra, documentar cada pieza, dejar por escrito quién era el autor y a quién pertenecían los derechos. Los artistas se dejan robar por no leer papeles, me dijo, y su hijo es especialmente vulnerable. Hagamos las cosas bien desde ahora, y las hicimos bien. Cada cuadro de Emiliano quedó registrado ante notaría con fecha, título y fotografía. Fabiola, mi comadre, se encargó de lo legal. Como Emiliano es mayor de edad pero requiere apoyo para ciertas decisiones, tramitamos ante el juez lo que en nuestro estado corresponde. Yo quedé como su apoyo legal para actos patrimoniales, con la obligación de administrar en su beneficio y de respetar su voluntad hasta donde él pudiera expresarla. No es que yo fuera dueña de nada de él, es que la ley me puso a cuidarlo y a rendir cuentas de ese cuidado. Guarden ese detalle sobre todos los demás, porque es el que Rubén nunca entendió. Pasaron 4 años, la obra de Emiliano fue creciendo, saliendo de Mérida, llegando a galerías de la Ciudad de México. Damián lo manejó con un respeto absoluto. Nunca exhibía nada sin que Emiliano lo eligiera. Nunca ponía a mi hijo delante de cámaras, ni lo obligaba a sonreír para nadie. Emiliano seguía siendo Emiliano. Sus rutinas, su banco junto a la ventana, su manera de ver la luz. El dinero no lo cambió. A quien empezó a cambiar fue al mundo alrededor. Y entonces pasó lo del cuadro grande. Una colección privada compró una obra que Emiliano había pintado a los 23 años, un óleo enorme de un cenote, con la luz cayendo desde arriba en una columna de un verde que yo no sabía que existía hasta que él lo puso ahí. Se vendió en una subasta en la capital. La cifra fue tan alta que Damián me llamó por teléfono y le tembló la voz al decírmela. Millones. Varios millones de pesos por un solo cuadro de mi hijo. Salió en las noticias culturales. Un pintor yucateco autodidacta, dentro del espectro autista, cuya obra rompía récords. Pusieron una foto de uno de sus cenotes. No pusieron su cara, porque yo no lo permití, pero pusieron su nombre, Emiliano Sáenz, y su historia, contada con respeto por una periodista que sí entendió. Yo estaba feliz por mi hijo, feliz y asustada, porque el dinero atrae cosas, y una de esas cosas tocó a mi puerta 3 semanas después. Era Rubén. Habían pasado 12 años. Estaba más viejo, más flaco, con el pelo gris y una expresión que ya no era la del hombre seguro que se fue con una maleta jurando una vida mejor. Traía el traje grande y el abogado detrás, y venía por el dinero de su hijo. La mitad de esas ganancias es mía, repitió esa tarde en el estudio, después de que Emiliano dijera su no y me apretara la muñeca. Soy su padre. Estuve casado contigo. Todo lo que se generó tiene que repartirse. Mi abogado ya lo revisó. El abogado, un hombre joven de corbata brillante, empezó de nuevo con su cantaleta, que la sociedad conyugal, que aunque hubiera divorcio, ciertos bienes, que el hijo era producto del matrimonio. Yo lo dejé hablar hasta que terminó, porque yo también, como Rubén, tengo mis silencios, solo que los míos no son de abandono, sino de estrategia. Cuando calló, hablé. ¿Ya terminaron? Bien. Ahora los voy a escuchar yo un momento a ustedes, y luego les voy a pedir que se vayan. Rubén frunció el ceño. No esperaba ese tono. Se había ido de una mujer que le rogaba en la cocina y volvía a encontrarse con otra. Primero, dije, y fui hasta el archivero del estudio, ese mueble metálico donde yo guardo todo, costumbre de maestra. Emiliano no es un menor producto de tu matrimonio.
Emiliano es un hombre de 28 años. Su obra no es un bien ganancial. Es obra suya, creada después de que tú te fueras, con su nombre, con sus manos, registrada legalmente como suya, desde el primer cuadro. Puse sobre la mesa la carpeta de registros, fotografías, folios de notaría, fechas, todas posteriores a que él se fuera. Ni un solo cuadro pintado durante el matrimonio se había vendido. Esos seguían colgados en mi casa y ninguno estaba a la venta. Segundo, saqué otro papel. El dinero de las pinturas no está en una cuenta mía. Está en una cuenta a nombre de Emiliano Sáenz, tu hijo. Yo administro esa cuenta por orden de un juez, con la obligación de gastar cada peso en su beneficio y de rendir cuentas cada año. Si tú quisieras un solo peso de ahí, tendrías que convencer a un juez de que quitarle dinero a un hombre autista para dárselo al padre que lo abandonó a los 6 años es algo que va en beneficio de ese hombre. Suerte con eso. El abogado abrió el portafolio, buscó algo, no lo encontró. Rubén tenía la mandíbula apretada. Tercero, y aquí lo confieso, disfruté un poco, que Dios y ustedes me perdonen. Tú firmaste hace 12 años la renuncia a esta casa. Este estudio, esta casa, el terreno, todo. Lo firmaste convencido de que me dejabas con lo peor. Aquí está el documento, con tu firma y ante notaría. Así que ni siquiera estás en tu casa, Rubén. Estás en la mía, en la de mi madre, que en paz descanse, y en la mía. El silencio del estudio era distinto ahora. Emiliano seguía en su banco, mirando la ventana, pero había vuelto a tomar el pincel y daba pinceladas suaves sobre el lienzo. Tranquilo, como si el asunto ya no le concerniera. Para él quizás nunca le concernió. Su padre era, otra vez, una corriente de aire. El abogado se inclinó hacia Rubén y le murmuró algo al oído. Rubén negó con la cabeza, terco. Estuve 12 años trabajando, dijo, y por primera vez le tembló la voz. Las cosas no me salieron. Carola se fue. El negocio se cayó. No tengo nada, Adriana. Nada. Y mi hijo tiene millones. Es injusto. Y ahí estaba, por fin, la verdad desnuda. No venía por justicia. Venía porque le había ido mal y había leído en el periódico que a su hijo abandonado le había ido bien. Podría haberle gritado. Tenía 12 años de gritos guardados. Podría haberle recordado cada terapia pagada con clases de sábado, cada noche sin dormir, cada vez que Emiliano lloró preguntando a su manera por qué los otros niños tenían papá. Podría haberle dicho lo que se merecía. Pero fue Emiliano quien habló de nuevo. Dejó el pincel, se levantó de su banco, cosa que casi nunca hace cuando pinta, y caminó hasta quedar frente a Rubén. Lo miró, no a los ojos. Mi hijo casi nunca mira a los ojos, sino al pecho, a la altura del corazón. Y dijo, con su voz plana y exacta, 3 frases que había construido él solo, en su cabeza, quién sabe desde cuándo. Tú te fuiste, mi mamá se quedó, ella es mi familia. Después volvió a su banco, tomó el pincel y siguió pintando el cenote que tenía a medias. No hubo más que decir. El abogado cerró el portafolio. Rubén se quedó parado un momento, mirando la espalda de su hijo inclinado sobre el lienzo, ese hijo al que había llamado el niño, un niño así, una condena, y al que ahora venía a cobrarle. No sé qué vio. No sé si entendió lo que había perdido, que no era el dinero. Ojalá lo haya entendido. Vámonos, le dijo al abogado. En la puerta se detuvo. Se volteó hacia mí. Por un segundo pensé que iba a pedir perdón y me preparé para no dárselo, porque el perdón no se debe cuando no se pide de verdad. Pero solo dijo, «Le enseñaste a odiarme», y ahí sí no me quedé callada. «No, Rubén», le respondí. «Nunca le hablé mal de ti. Ni una vez. Emiliano no te odia. Emiliano simplemente se acuerda de todo. Es su manera de ser. Y se acuerda de quién estuvo. Eso no es odio, es memoria.
se fue. La puerta vieja sonó con su golpe hueco, igual que 12 años atrás. Pero esta vez la casa no se quedó en silencio. Del estudio venía el sonido suave del pincel de Emiliano sobre el lienzo, y ese sonido, para mí, era la música más hermosa del mundo. Rubén no volvió a intentarlo. Su abogado debió explicarle lo que yo ya sabía, que no tenía nada que hacer, que la obra era de Emiliano, que el dinero estaba protegido, que la casa era mía, que ningún juez del país le iba a dar la razón a un padre que abandonó a un hijo con discapacidad y volvía 12 años después con la mano extendida. Supe, por conocidos comunes, que intentó vender su historia a un programa de esos de escándalos, padre despojado por su hijo famoso, pero que nadie se la compró cuando salieron los detalles. La verdad, cuando está bien guardada en papeles, tiene la costumbre de defenderse sola. Los meses siguientes fueron de una calma que yo no conocía. Emiliano siguió pintando. Una fundación que apoya a artistas con discapacidad se acercó a través de Damián, y con parte de sus ingresos, decisión que tomamos juntos, Emiliano y yo, en su lenguaje y en el mío, montamos un pequeño taller gratuito en la Casa de Santiago. Los sábados vienen niños del barrio, algunos dentro del espectro como él, otros no, y Emiliano les enseña a su manera, que no es hablando mucho, sino pintando junto a ellos, mostrándoles cómo cae la luz. Verlo así, rodeado de niños que lo miran con admiración y no con lástima, es algo que 12 años atrás yo no me hubiera atrevido a soñar. Mi madre no alcanzó a ver esto. Se fue 2 años antes de lo del cenote, dormida, en su cama, con un mantel a medio bordar en la mesita. Pero alcanzó a ver a su nieto exponer en una galería, y me apretó la mano y me dijo al oído: «Hiciste bien en quedarte con la casa, Adriana». Se rió como una niña traviesa. Las dos sabíamos de qué hablaba. De Rubén no supe mucho más. Un día, hace poco, lo vi de lejos en el mercado de Santiago, comprando fruta, más viejo, más solo. No me acerqué. No sentí rencor, tampoco lástima. Sentí lo mismo que Emiliano, supongo, memoria. Me acordé de quién se fue y de quién se quedó, y seguí caminando con mi bolsa del mandado, hacia mi casa, donde mi hijo pintaba la luz de las 5 de la tarde. He pensado mucho, estos años, en por qué a mí no me tembló la voz esa tarde en el estudio. Y creo que es porque la fuerza no me llegó de golpe cuando Rubén tocó la puerta. La fuerza la fui juntando durante 12 años, callada, en cada clase de sábado, en cada papel que archivé, en cada terapia, en cada noche que me quedé. Rubén creyó que se llevaba la vida buena y que a mí me dejaba la carga. No entendió nunca que la carga, cuando se carga con amor, se vuelve raíz. Y las raíces, aunque no se vean, son lo único que de verdad sostiene una casa. Aprendí que el abandono no siempre destruye. A veces, cuando quien se va se lleva su peso muerto, deja espacio para que crezca algo mejor. Aprendí que el trabajo invisible de una madre, las terapias, los papeles, las noches, vale más que cualquier cuadro subastado, aunque nadie lo aplauda ni salga en el periódico. Y aprendí, de mi propio hijo, que quedarse es la única forma verdadera de ser familia. No la sangre, no los apellidos, quedarse. Emiliano acaba de terminar un cuadro nuevo. Es esta casa, la de Santiago, vista desde la banqueta de enfrente, a la hora en que el sol pega de lado y las paredes se ponen del color de la miel. La misma imagen con la que empezó todo, hace años, cuando Damián se paró frente a ella y lloró. Pero este es distinto. En la ventana, apenas insinuada con 2 trazos, hay una figura pequeña. Le pregunté quién era. «Tú», me dijo, sin dejar de pintar. «Estás en casa». Y sí, estoy en casa, en la mía, con mi hijo. Y eso, después de todo, resultó ser la única fortuna que siempre quise. Si alguna vez te quedaste cuidando cuando otros eligieron irse, esta historia es para ti. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguien subestimó tu fuerza y después se arrepintió? Te leo a cada uno. Y si esta historia te llegó al corazón, quédate. La próxima también es para ti.